continuación invitamos a subirse al escenario para compartir una mesa redonda a Tabaré R., ingeniero agrónomo, productor, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a Ángel Urraburu, propietario del establecimiento, actual presidente de la Bolsa de Valores, a Nacho Goicoechea y a Santiago Urraburu. La verdad que es un gusto estar con todos ustedes, algunos nuevamente, y otros con Ángel y con Tabaré, compartir acá con ellos. Y la verdad que llamamos a lo que es esta mesa redonda, riego y diversificación, estrategia para un agro más productivo y sustentable. La idea que tenemos es hacer algunas preguntas disparadoras, en realidad, y la idea es que la puedan desarrollar con toda la experiencia que tienen ustedes. Así que voy a tirar la primer piedra y agárrenla el primero que quiera. ¿Cómo ven el impacto que puede tener el riego para este país? ¿Cuáles dirían que son las principales ventajas productivas, económicas y ambientales? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a quienes nos reciben y gracias a ustedes por la... estoy desacostumbrado, por la invitación. Esa pregunta es larga, lo cual es un peligro conmigo, pero ¿cuáles son el rol, las ventajas, las oportunidades? Déjenme contarle que tal vez mi opinión, no sé si se escucha bien, pueda no ser muy objetiva, porque mi vida ha transitado con el agua. Empecé regando caña de azúcar por Surco hace 40 años en Bella Unión, pasé al arroz regando por inundación, inicié una ganadería desde el primer momento con riego, porque con los veranos del norte, las oportunidades de producir, resilientemente o con permanencia, pasturas mejoradas sin agua era una situación casi imposible. En la seca del 2008 salvamos un rodeo de casi 400 vaquillonas regando sorgo con riego en fajas. Seguimos avanzando regando en fajas pasturas y por último estamos regando maíz con pivot. O sea que tengo errores de todo tipo para contarles. Esa, pasión por el riego no es simplemente una vocación profesional, es entender que nosotros como país, todos, directa o indirectamente los que estamos acá, vivimos en uno de los países más agropecuarios del planeta y tenemos una economía fuertemente basada en recursos naturales. Más allá de que buena parte de nuestra población a veces no se entera de que tenemos una economía fuertemente basada en recursos naturales. Basado en recursos naturales está el turismo del Uruguay, no solamente el agro. Y nuestros recursos naturales, que son el suelo, nuestra biodiversidad y el agua, al agua siempre la consideramos por último porque como llueve, somos un país seco donde llueve mucho, ¿verdad? Es una linda expresión, porque en cualquier parte del mundo dicen que llueve 1.300 o 1.400 milímetros y es un vergel. Nuestro problema es la distribución. Y como no tenemos suelos, tenemos suelitos, la capacidad de almacenamiento de agua de nuestros suelos nos otorga una brecha de humedad disponible que puede utilizar la planta sin tener problema. No voy a hacer una charla de agua y suelo. Tenemos permanentemente déficits, que a veces son acumulativos y otros no, dependiendo de la capacidad que tengan las especies. Hoy en la recorrida, Nacho decía, nos sorprendimos, pero hubiéramos tenido que regar en invierno. Imagínense lo que es en verano, imagínense lo que es el verano de
no el de Salto, el de Tomás Gómez Oro, el de Paso de León, como decía Latanzi, que se ve que duerme con aire acondicionado porque yo hace 40 años que estoy allá y el verano no son 40 días, empieza en octubre y enfría en abril. Y por lo tanto el agua tiene un rol que nos permite saber que vamos a tener cultivo el año que viene. Y si sobrevivió la festuca, aún no regándola, si la podemos regar en marzo vamos a estar comiendo y si no vamos a estar comiendo en junio. Desde esa perspectiva, ¿cómo se ha desarrollado y cómo se proyecta desarrollar aparentemente el riego en el Uruguay? Mucho sobre los cultivos. Ha sido la agricultura la que ha demandado el riego. Primero con los cultivos que no pueden vivir sin agua, donde el riego es condición estructural. No puedo hacer arroz sin agua, no puedo hacer caña de azúcar sin agua. Necesariamente tengo que regar. Ahora, la oportunidad del Uruguay está en el riego suplementario, es decir, es poner el agua para producir el incremento de 8 o 10 toneladas de materia seca que produce este establecimiento de la festuca. Y ahí está la diferencia, porque cualquier analista financiero, si va a analizar una inversión, lo que va a analizar es la tasa interna de retorno incremental. Todo está, cuánto invierto en riego y cuánto es la renta marginal que me genera. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y no está solamente en el maíz y en la soja. Al contrario, filosóficamente pienso que un país con una economía fuertemente basada en recursos naturales, pero que además es un país chico, que no tiene los mejores suelos del mundo, que no somos baratos ni nunca vamos a ser baratos por nuestras condiciones estructurales, sociales, históricas y políticas. Nuestra ventaja está en vender, en producir lo mayor posible y venderlo al mejor precio posible. Cualquiera que esté cerca de cualquier cadena comercial sabe que captura el mejor precio cuanto más cerca del cliente está. Si nosotros producimos carne o si nosotros producimos leche o yogur o queso o lo que sea, nosotros estamos más cerca del consumidor. Si producimos maíz y soja, que obviamente lo tenemos que producir, estamos mucho más lejos y pueden ser, digamos, factores o insumos del resto de la cadena de producción. O sea, el agua en la producción animal, entiendo yo, es la gran oportunidad del Uruguay. Uno. Segundo concepto, porque me preguntaste qué posibilidades. Yo creo que la lechería está en el sur, concentrada, con un gran activo y expertise profesional, tecnológico y vocacional, que lo vimos hoy. No voy a explicar acá lo que es la lechería. Es el mejor híbrido de un buen agricultor con un buen ganadero, multiplicado por 365 días, 2 veces por día. O sea, ese activo es tal vez el activo más importante que hay, y si el agua lo que permite es aumentar la productividad, hay que considerarlo. Si el agua permite aumentar la escala, porque siempre que hablamos de escala, ¿de qué hablamos? De que tenemos que aumentar el tamaño. Hoy Nacho dijo algo tremendamente valioso, es decir, la vaca la ordeño en la sala, la vaca tiene que ir hasta la sala, por lo tanto no es lo mismo producir el forraje a 100 metros de la sala que producirlo a 200 metros de la sala o a 2 kilómetros de la sala. Entonces, duplicar la producción de materia seca en el radio donde es más eficiente para la vaca adquiere un valor que no es simplemente más kilo de materia seca multiplicado por un factor de eficiencia que me da leche. A eso lo multiplicamos por los costos de la infraestructura de tránsito que se necesita para trasladar las vacas. Entonces, si hay un productor donde el agua puede provocar un efecto no solamente cuantitativo, sino cualitativo, es la producción lechera. Pero vayamos a la ganadería. Yo soñaba, sigo soñando, con el Uruguay de una faena de 3 millones de vacunos. Y estamos en 2.200. ¿Y eso es posible? Y yo creo que sí. Es decir, el mercado existe. Hoy tenemos un mundo que está demandando, con altibajos de precios, pero nadie discute la demanda de la carne.
Necesitamos intensificar la invernada final, hoy día llamada feedlot. Probablemente necesitemos tener más competitividad en el costo del maíz. Hoy tenemos un costo del maíz que está en paridad de importación. Si tenemos 300.000 hectáreas de maíz, el precio de maíz baja a $30 porque estamos en paridad de exportación y aumentamos la competitividad de las cadenas. Pero ese feedlot que va a estar demandando 700, 800, 1 millón de novillos, va a necesitar un ternero bien recriado. Y probablemente muchas vaquillonas que, como los efectos de la mejora de la recría no son solamente por sexo, terminamos teniendo un efecto beneficioso en la eficiencia de todo el rodeo, pero también en la posibilidad del engorde, del descarte. Y esa recría, que tiene hoy su base en el campo natural, debe tener en el riego una oportunidad no de regar todo el Uruguay, ni regar toda la estancia, de tener el piso de producción. ¿Por qué el piso de producción? Porque hoy Nacho y Santiago le daban mucho valor al tema del impacto de la crisis, porque siempre analizamos riego o no riego, fertilizado o no fertilizado, producimos 8 o producimos 10. Ahora, ¿cómo le ponemos números al efecto que tenemos en el año seco donde perdemos el mejoramiento? Porque si estamos en un negocio cíclico, esto es como salir a pescar, ¿no? O sea, si yo no tengo el anzuelo en el agua, no pesco. O sea, yo tengo que estar en condiciones aptas de captar, también lo decía Nacho hoy, el buen momento. ¿Qué rol tiene el agua? Bueno, yo creo que el Uruguay está llamado a tener un desarrollo en el que después vendrá todo el tema de cómo lo hacemos, de cómo lo manejamos ambientalmente, de cómo arbitramos el problema digamos, de que la fuente de agua esté accesible a la mayor parte. Todos sabemos que en el Uruguay no hay agua disponible en ríos y en arroyos, o sea, el agua está en la lluvia. Y el agua estará en la inteligencia que demostremos en capturar y ahorrar el exceso de lluvia para utilizarlo cuando no lo tenemos. Bueno, ahí entramos en otro capítulo del cual no voy a hablar porque si no nos vamos a las 5 de la tarde, pero digo, la oportunidad del Uruguay en nuestro concepto se llama el agua. ¿Por qué no lo hicimos? Porque cuando una hectárea de tierra valía $500, nadie iba a poner un sistema de riego que valía 1.000. Ahora, con una hectárea de tierra vale 4, 5, 6, 7, 10 mil dólares, la posibilidad del riego existe. Y por último, quiero felicitarlos por lo que vi hoy. Yo le comentaba a García que cuando veníamos en la camioneta, que yo me recibí en el año 81 y por aquella época íbamos al Prado, ahora que estamos en época de Prado, vos te acordás, y escuchábamos las charlas, ¿por qué Nueva Zelanda así y Uruguay no? Y la verdad que cuando uno viene por la Ruta 6, habiendo estado hace unos años en Nueva Zelanda, yo le decía, yo no sabía que por la Ruta 6 se llevaba a Nueva Zelanda, así que felicitaciones. Muchas gracias, Tabaré. La verdad que muy buenos los aportes. Y bueno, le vamos a preguntar una para Ángel. Viniendo del mundo financiero y entrando en un rubro nuevo, ¿qué lo llevó a apostar por un campo diversificado con agricultura, ganadería, lechería y forestación? ¿Y cómo ve la sinergia entre esa diversificación productiva y su mirada financiera? Bueno, esa es otra pregunta como la que le hicieron a Tabaré, que voy a tratar de resumir al máximo la respuesta, porque si no, entre Tabaré y yo, lo largamos a las 11 de la noche acá. Por supuesto, con temas distintos, mucho más aplicado al ambiente de ustedes, es lo de Tabaré. Yo acá estoy sentado y hasta ahora no sabía muy bien por qué, porque en los temas agropecuarios no me considero ni soy un referente ni nada por el estilo, aunque en lo financiero quizás uno tenga otra trayectoria. En el caso personal, porque a mí me va a gustar abordar este tema desde lo personal y, si me permiten, desde lo institucional. Uno, aunque no quiera, es el presidente de la bolsa, de una bolsa desafiada, chica, sin desarrollo, sin apoyo, que quizás sea una de las asignaturas pendientes más importantes que tenga este país.
Por eso es que voy a hablar primero personalmente y después me voy a tomar el atrevimiento de responderlo institucionalmente. Cuando en el 2002, con una cabeza 100% de mercados, el valor de la hectárea de campo llegó, no necesito decir a cuánto, pero ustedes lo conocen, sobre todo los más veteranos, realmente a precios asombrosos. Y teniendo en cuenta que en el Uruguay se producía y se siguen produciendo alimentos para un mundo con población creciente y por lo tanto con demanda creciente, me pareció oportuno y era posible, con la situación que uno tenía en forma personal, de diversificar o comenzar a diversificar un poco la estructura del patrimonio, que nunca fue maravilloso ni nada importante. Yo arranqué de muy poquito, y bueno, y ahí fui remando en la bolsa hasta tener el privilegio de plantearme esa diversificación. Pero no se puede hablar del Uruguay sin hablar del sistema agropecuario, del sector agropecuario. Es absolutamente imposible e inviable. Por lo tanto, estar vinculado a la actividad que define al país y que le da participación en la producción a la mayor cantidad de gente, como es el sector agropecuario, a mí me parecía también un desafío. Algo que trascendía lo financiero, porque lo financiero a veces tiene que dejar de ser la especulación sana, pero especulación al fin, respecto de la evolución posible de los mercados y las apuestas a uno u otro papel en determinadas circunstancias. Por eso es que comencé a analizar la posibilidad, recorrí una cantidad de campos, yo tengo esa mentalidad y para resolver la compra de este campo o de la parte inicial de este campo, creo que visité 15 y ahí me hice una composición de lugar que yo no tenía porque yo no era hombre de campo. Y ahí resolví por este lado. Claro, en un momento en el que era muy barato el campo, pero también era muy difícil tomar esas resoluciones de inmovilizar recursos cuando el país se caía a pedazos. Se hizo también con un criterio y una mentalidad de mercado, con una frase de mi padre, tenés que comprar cuando todos venden y tenés que vender cuando todos compran. Parece muy elemental y muy sencilla, pero a veces cuando todos venden, por algo venden. Y hay que presentarse frente al aluvión de vendedores y decir yo voy a comprar. No es fácil, pero es lo que hay que hacer. Porque cuando el viento viene para un lado, salimos todos corriendo y a veces algunos seguramente van a llegar tarde a aquel objetivo que se plantearon o que nos planteamos todos juntos. Por eso es que en aquel momento se tomó esa resolución. Los primeros años y unos cuantos años fueron, después se adquirieron otras fracciones muy cerca de acá, y eran años en los cuales uno se planteaba el campo como una caja de ahorro. Y por suerte la rentabilidad se la exigía a las inversiones financieras. Y observé y acepté que la rentabilidad del campo era exigua, era pequeña, y que forzar esa rentabilidad a veces generaba riesgos adicionales muy importantes. Por lo tanto, lo del campo era cero riesgo. Flotar, avanzar en lo que se podía, pero el negocio, entre comillas, estaba en otro lado. Por otro lado, otra frase del que me engendró y el que me dio el apellido y el nombre, me decía, enemigo de los negocios inmobiliarios al extremo. Si vas a comprar un campo, asegúrate de tener en la cuenta del banco o en la cuenta de bolsa otra cantidad igual a la que te salga el campo. Vos tenés que ser tu propio banco. Y si no, mirá tus alrededores. En aquel momento los alrededores eran desafiantes, complicados, con gente que a fuerza de crédito se había hipotecado su futuro en forma muy fuerte. O sea que el campo comenzó, casi inmediatamente me pareció importante ir abriendo el juego de la familia y consolidando la presencia de mi hijo mayor, Ángel,
en el escritorio, hoy día es el que maneja el escritorio, y abriendo las puertas de Santiago en un ambiente que me parecía que para la familia era absolutamente complementario, pero que no se molestaba con el hermano y tenía muchas posibilidades de crecimiento. Así fue. Santiago tomó con mucha fuerza el tema del campo. Desde el principio me empezó a ayudar mucho. Yo de a poco fui reculando y dándole lo que a veces no es fácil darle a los hijos, la posibilidad de que resuelvan ellos, y que uno se debe limitar a veces a estar en su espalda tratando de que no se caigan y que no reculen y apoyándolos indefinidamente. Eso fue transcurriendo en el correr del tiempo y a mí me parece importantísimo para hablar de este tipo de experiencia, marcar el 2022 cuando nosotros tuvimos la posibilidad de comprar esta fracción que era de Olam y que venía, como ustedes lo están viendo, con una cantidad de mejoras incorporadas realmente muy importantes. O sea, las represas, los pivots de riego, las salas de ordeñe, que sí, no les voy a decir el precio del campo, pero venía con todo eso incluido y me pareció algo muy, pero por lo menos muy accesible. En ese momento apareció en la escena de la familia alguien que ya forma parte de la familia, Nacho. Nacho, que como les decía hoy a algunos de ustedes, tiene 2 motores fuera de borda, no 1. Tiene una gran capacidad profesional, humana y sobre todo de empuje. Es vasco como nosotros. Y perdónenme, lo digo con orgullo. A Nacho a veces le tengo que decir, no empuje porque nos caemos. Porque es una fábrica de iniciativas y cuesta encontrar una de ellas que sea media delirante, como a veces si me habrán planteado al cabo de 50 años de corredor de bolsa iniciativas delirantes. Ahí la empresa dio un vuelco fundamental por él y por Santiago, están trabajando juntos, se llevan muy bien, han llegado entre los dos, a una complementariedad que da gusto y da gusto apoyarla. Y el campo se transformó en esto. El campo nuestro nunca fue ni cerca de esto. Y entre lo que vino de Olam, no solamente de infraestructura, sino también de pasturas. Ustedes han visto festucas de 9 y 10 años en la recorrida. Eso, por supuesto, que viene de Olam. Ellos tuvieron la lucidez de tomar lo que venía y seguir desarrollándolo, no tirarlo a la banquina. Quizás un vecino, no muy lejano, muy cercano de acá, que tomó la otra mitad del campo, dejó absolutamente sin ninguna actividad la sala de ordeñe, no usa la represa y no usa los pivots. Cuando le pregunté, cuando yo le ofrecí la mitad que a mí no me interesaba tanto, ¿vas a hacer tambo? Y me dice, tambo no pongo ni que llueva leche. Me movió un poco el piso, porque yo estaba entusiasmadísimo con las salas de ordeñe, más allá de que me decían que daba mucho trabajo, lo constaté que daba mucho trabajo. Pero en estos 3 años, y fundamentalmente gracias a ellos dos, la evidencia mostró en forma contundente que la estrategia que asumimos nosotros fue absolutamente demoledora respecto a la otra estrategia. Tener una represa sin uso y 4 pivots parados hace 3 años parece como que no sea algo muy coherente en este momento en donde Tabaré acaba de dar una cantidad enorme de elementos por los cuales considerar que el riego es estratégicamente prioritario. Eso es lo que pasa hoy. Pero permítanme la otra parte, si no avísame si me paso. Institucionalmente, una cosa es asumir lo que se presiente, no solamente acá, con las palabras de Tabaré, sino con las últimas actitudes de los últimos gobiernos. El riego
parece estar convirtiéndose en otra política de Estado. Y si no es así, debe ser así. El Uruguay ha tenido una política de Estado respecto a su deuda externa y fue un ejemplo de América Latina. Hoy somos el país de mejor calificación de riesgo de América Latina. Pasa un gobierno, pasa otro, pasa un encargado de la oficina de deudas, viene otro y todos siguen por el mismo camino y el mismo derrotero, consolidando y mostrándole al exterior algo que a todos los países de Latinoamérica les cuesta mostrar, que hay políticas de Estado en las cuales las discrepancias puntuales de algunos partidos políticos trenzan o se transan y asumen un camino común. Eso es absolutamente demostrativo de que el país ya está entrando en una categoría de país algo superior a la que estábamos. Si el riego es o pasa a ser política de Estado, ojalá que sí, y alguna persona como Tabaré esté al frente o de costado o por el lado que sea, asumiendo responsabilidades en este tema, no responsabilidades políticas, responsabilidades de su conocimiento, bienvenido sea. Pero ahí me permito considerar que hoy día los créditos bancarios son relativamente accesibles, no son como antes prácticamente muy onerosos. Por lo tanto, la iniciativa de riego personal e individual no debería tener dificultades de financiamiento. Pero si existe alguna estrategia vinculada con el riego, institucional, grupal, empresarial, quizás, como ejemplo, el hacer una represa multipredial que abarque una cantidad de hectáreas por debajo de ella. Y ahí quizás sea necesaria la incorporación de instituciones públicas y privadas, como debería ser y como debemos acostumbrarnos a avanzar. En esa política de Estado, de definir al riego como prioritario, en la parte institucional del riego, en la parte empresarial del riego abordado en toda su dimensión, es donde aparece la importancia de la bolsa como instrumento de financiación, que no pasa exclusivamente por la tasa de interés. En este país se cambió la matriz energética del país, primer país de América Latina también que lo logró, y se cambió en gran medida con la consecución del ahorro público, del pequeño ahorrista que participó en la compra de los 2 fideicomisos y de la sociedad anónima Valentines o Aria Flynn en la Bolsa de Valores. Cuando se emitieron las acciones de Valentines, como la UTE era socio y tenía el 20% y era la que firmó el contrato para la compra de absolutamente toda la energía, las personas uruguayas, los ahorristas uruguayos, sumaron 10.500 personas que se interesaron y compraron acciones, hasta de $300 por cabeza, y participaron en la elaboración de Valentines, y hoy muchos de ellos están disfrutando de dividendos más que interesantes, pero siempre en función de la rentabilidad, en función de que el emprendimiento sea útil y rentable. Es a lo que el uruguayo no está acostumbrado. Lamentablemente, la relación entre la bolsa y lo financiero y el sector agropecuario del país ha sido en los últimos tiempos enchastrado duramente, injustamente, negligentemente, porque no hubo quien se pusiera al frente de la regulación cuando se estaban haciendo cosas que no correspondían. Cuando desde la bolsa se hizo una denuncia en el Banco Central en el año 18, denunciando que esa gente no estaba comprando terneros, sino que estaba tomando plata a crédito y que eso debía estar regulado como está regulado por el Banco Central. Eso ocasionó lo que sucede en los mercados. La confianza se gana en mucho tiempo y se pierde en un minuto. Y para recomponerla, pregúntenle al sistema financiero nacional cuánto le costó superar la crisis del 2002.
¿Qué sistema bancario emerge de la crisis del 2002? Absolutamente diferente. ¿Cómo se aplican las normas de Basilea a partir de esos acontecimientos tan traumáticos? Eso acá no pasó. Y ahora tenemos más de 4.000 personas afectadas, pero afectadas no solamente económica y financieramente, afectadas en su confianza. Y algunos, sin pensarlo a fondo, esa confianza la generalizan y la aplican al sector agropecuario. Y quiere que no tengan duda. Y el sector agropecuario es el motor más importante del país y debe seguir siéndolo. Por lo tanto, la relación entre el sector agropecuario y los ahorristas del país debe ser fluida y debe ser fomentada y debe ser incentivada. Y para eso, ojalá que si la política de riegos pasa a ser una política de Estado y todos caminemos atrás de ella, logremos que algunos de los emprendimientos grupales, empresariales, vinculados con el riego, puedan ser financiados a través de los ahorristas que hoy no tienen claro dónde colocar su dinero. Gracias. Gracias, Ángel.